Capítulo 37. 1998. Hay personas que son como el fuego, otras lo necesitan. Las llamas inundaron las pantallas de todo el país. Luego saltaron a las portadas de los periódicos de medio mundo y pronto aquella imagen se convertiría en el símbolo de una justicia de la que las autoridades negaban, pero el planeta clamaba. El baile al actor del fuego, consumiendo a James Foster a la salida de la comisaría. Solo un día después de su detención, las autoridades habían denunciado a presentar cargos contra él. La niña a la que presuntamente había intentado secuestrar en las inmediaciones de Times Square corroboró la versión de James. Las cámaras que rodeaban la zona no mostraron ningún indicio de intento de secuestro y los antecedentes policiales por abuso de menores del detenido resultaron ser los presentados por los padres de su actual esposa. Cuando ambos eran jóvenes, la policía no quiso verse influenciada por la portada del Press de dar a entender que James Foster era
también el culpable de la desaparición de Guerra temprano, y el país lo había comenzado a odiar a muerte en el mismo instante en que su cara inundó los kioscos de todo Manhattan a mediodía. Una multitud de personas se aglutinaban en la puerta de la comisaría donde estaba detenido y donde era objeto de un intenso interrogatorio por parte de la policía. A las 6 de la tarde, y a medida que la gente iba saliendo de sus trabajos, la muchedumbre que aguardaba alguna noticia en la calle se contaba por centenar poco a poco. El clamor de justicia se fue disipando y para medianoche ya solo quedaba una treintena de personas. Agitadores, principalmente a las esperas de alguna declaración policial para actuar en consecuencia. Durante todo el día, los distintos informativos y tertulias habían ampliado la información del caso, montando suposiciones y elaborando siniestros escenarios y finales en los que James Porter podría haber acabado con la vida de Guerra, y que, gracias a Dios, no había logrado con la pequeña de 7 años que había intentado secuestrar, según
secuestras. Cuando Foster puso un pie en la calle, es cortado por dos agentes de policía cuya intención era llevarlo a casa sin percances. El alboroto que se montó fue tal que nadie sabe cómo, entre forcejeos y empujones, de repente todos notaron a James empapado en olor a gasolina. Los dos policías se vieron sobrepasados en un instante desde el suelo, mientras varias personas se les tiraban encima por proteger a un asesino. Vieron la expresión de terror de James, que miraba en todas direcciones y ninguna al mismo tiempo. Se formó un corro alrededor de él y cuando luego tomaron declaraciones a todos los que se encontraban en aquel globo, nadie supo decir a ciencia cierta quién había encendido la chispa que provocó la imagen más poderosa que se recuerda en Estados Unidos. El fuego pronto se extendió desde los pies hasta la cara. Algunos testigos recuerdan los gritos de James suplicando clemencia, arrodillado y con las manos en alto. Pero todos coinciden en que dejaron de mirar en cuando sintieron que quizá aquello había ido demasiado lejos. Al cabo de apenas un minuto, James yacía sin vida en el asfalto, carbonizándose lentamente hasta que al fin llegó otro agente con un extintor.
las noticias de todos los periódicos del día siguiente confirmaban la inocencia de James Foster con una fotografía del hombre en llamas a tamaño completo y titulares en la siguiente línea queman vivo a un hombre inocente, arte vivo el único sospechoso del caso que era temprano. Justicia errónea, la fotografía, la única del momento en la que se veía a James Foster con las manos en alto de perfil, con el fuego iluminando el rostro anónimo y desenfocado de la gente que lo veía arder fue tomada por un fotógrafo afiliado a Associated Press, la agencia de noticias sin ánimo de lucro que se había quedado allí a esperar al ver a la muchedumbre en la puerta de la comisaría con cánticos exigiendo justicia. Era imagen se convertiría meses después en la ganadora del premio Pulitzer. Pulitzer de fotografía de ese año. Todos los periódicos abrieron con aquella noticia clamando por la inocencia de un tipo que habían puesto en libertad sin cargos por intento de secuestro. Todos los periódicos salvo uno unas horas antes de que llegasen los periódicos a las calles. El director del Manhattan Press, Phil Marks, recibió una llamada cercana a la medianoche de Jim Smollett,
un antiguo compañero de clase en Harvard, con quien había compartido más fiestas que apuntes durante aquellos años. Ambos habían seguido carreras parciales, pero en distintos medios, y continuaron en contacto esporádico. Los dos trabajaban en Nueva York y ambas carreras parecían meteóricas, aunque en distintos ámbitos. Jim se habían ganado una reputación de periodista y inquisidor, temido por las corporaciones y los poderosos, y Phil habían tenido la suerte de acertar en los artículos de periodismo en los que se embarcaba, además de disponer de suficiente dinero como para, mientras trabajaba, cursar un máster en dirección de empresa que le abriría las puertas a los puestos de responsabilidad de diario. Phil, tengo algo muy corto. ¿Cómo te corto? Acabo de tener la portada de mañana para decorar y abrir con James Foster ardiendo frente a la puerta de la comisaría. Han quemado vivo a un inocente. Jim y nosotros lo señalamos ayer. Es culpa nuestra. Tenemos que pedir perdón. De eso mismo te iba a hablar. No es inocente. No se merece que la gente lo vea como una víctima de la injusticia. ¿Por qué dices eso? Preguntó interesado en oírlo. En la llamada, el profesor Smollett le resumió la situación a Phil. Le contó que el fiscal acababa de mandar a agentes a la casa de los Foster y que estaban esperando. ¿Y crees que podría
tener también a la niña quiera. No, hemos mirado ya por toda la casa. No parecen disponer de más propiedades. No la tiene ellos. Todo ese asunto aún segue en el aire. No porque no cuando todo esto altere por dos motivos. El primero, que ya no trabajo allí. Hoy me han largado por y siempre un vaso por detrás. No era lo mío. Eres de los mejores. Gem es solo que no encuentras el tema. Nadie ha dejado esa libertad que tú necesitas. Es segundo, porque este descubrimiento no es cosa mía, es de mi mejor alumna y creo que se merece una oportunidad. Una alumna está contigo. Sí, está bien. Venid ahora a la redacción. Ya sabes dónde está. Hoy la noche será larga. Sentenció. Ahora mismo vamos. Miren, había quitado vaciando por el jardín, intentando recomponer en su cabeza lo que acababa de descubrir y cómo ella misma había derrumbado con una verdad horrible, una hipótesis que se había construido en su mente. Se dio cuenta de que una parte de ella deseaba que la gente fuese buena, que no existiese tal maldad en el alma de algunos hombres. Y aquella visita a la casa de los Fosters había tenido ese objetivo, confirmar que era un error de tenerlo, pero cuando iluminas una sombra, a veces descubres que lo que se esconde en ella es más oscuro de lo que imaginabas. El profesor Smart llamó con el brazo a Miren tras colgar el teléfono, justo en el mismo instante en que tres coches de policía con las luces apagadas llegaban a la puerta de la casa de los Foster. He llamado al Alfred. ¿Para qué? Inquirió Miren, sorprendida. ¿Tienes una prueba en su redacción 45?
minutos. Nos vamos ya, no hay tiempo. Que miren, Trix llegó junto a Jim Smart a la oficina del Prez a la 1 de la mañana con la intención de escribir ahí mismo el artículo. No había tiempo de ir a casa. Enviar por correo y confiar en una buena conexión a internet. Miren, Trix, ¿verdad? Saruto, firma Marcus, nada más verla entrar en el edificio. La estábamos esperando. Si es verdad todo eso sobre James Foster, mañana tendremos la única portada que cuente toda la historia y no solo una fracción minúscula que tergiverse la verdad. Y eso, señorita Trix, es lo que debe cuidar a un buen periodista. Gracias por esto, Jim. Un placer. Ya sabes que siempre es un gusto volver aquí. Además, me acaban de despedir. No me apetecía darles esto a mis anteriores jefes. Ya sabes, mi eterna lucha contra las injusticias. Trataremos esto como se merece. Si la señorita Triggs nos demuestra que puede escribir un buen artículo para ir en portada del Press. Portada se asustó, miren. ¿Acaso su historia no es lo suficientemente buena para ir en portada? Porque si no es capaz de soportar una portada, tampoco soportaría el peso de una simple columna en la página 30. Escribimos todos nuestros artículos con la fuerza
suficiente como para parecer en portada. Ojía cualquiera de ellos y dime cuál no pondías. Miren, desbondió con un silencio y firmarcas la guió hasta una mesa cercana al final. Junto a ella ya había un corrector para revisar el artículo. Cuando estuviese listo y un maquetador esperaba en la oficina de diseño para darle el acabado final. Jim Smurry con treco en una pequeña sala su cámara de fotos desechable cuyas imágenes estaban destinadas a acompañar la noticia. Miren se sentó delante del ordenador más nerviosa que nunca. Sentó. Tiene 25 minutos o no llegaremos. Los dedos de Miren comenzaron a borrar sobre el teclado de un lado a otro, y mientras lo hacía sintió como si las terminaciones nerviosas de su falanges estuviesen directamente conectadas con la vía impotencia que sentía con la historia. En aquel artículo relato sin miramientos la historia de versión y el camino a la oscuridad emprendido por James Fordet, un encargado de un blockbuster de las afueras. También detallaba cómo desde su casa había montado una especie de imperio de producción y distribución de imágenes de contenido pedófilo
pedófilo, junto a las declaraciones de su mujer, Margaret, en las que contaba cómo chantajeaba y extorsionaba a menores con el objetivo de grabarlos para sus clientes de partidos en medio mundo. El artículo fue acompañado de una de las fotografías realizadas por el propio profesor Smart con la cámara desechable, en la que se veía una cama de estructura o excitada y con sábanas deshechas frente a un trípode. Mientras Miren escribía en el artículo a toda presa y las rotativas esperaban a comenzar a marchar. Fer propuso varios titulares, mandó al corrector de estilo por un par de cafés y al maquetador que estuviera listo en su mesa para cuando terminase. Tras unos tensos minutos en los que parecía que no lo iba a conseguir, puesto que había plazos límite que no se podían saltar si querían llegar a las calles a primera hora. Miren pronunció una simple "ya está" cuando el reloj marcaba que solo habían pasado 21 minutos. Justo en aquel momento, y tras una rápida lectura por parte del Fed Marcus, el profesor Smollett comenzó a aplaudir y le siguieron el corrector de estilo y el propio Fer, dándoles la enhorabuena por su incorporación al Manhattan Press. A la mañana siguiente, cuando todos los
periódicos clamaban por la venganza contra una inocente. El Manhattan Press, en un artículo firmado por una tal Milen Triggs, se desmarcaba tallando de los pormenores de la vida de James Foster, que había ardido en llamas al ser puesto en libertad, y su mujer Margaret S. Foster, que se encontraba ya en dependencia policial sin que ningún medio supiese siquiera quién era ni por qué se la había detenido, ni por qué sus hijos serían atendidos por servicios sociales. Aquel escándalo abriría un extenso debate sobre la pena de muerte en el estado de Nueva York, sobre hasta dónde debía llegar la justicia en estos casos, sobre la incompetencia del cuerpo que había puesto en libertad a un tipo con aquella sala siniestra en su casa. Pero la sensación en la calle era que las llamas habían sido un mejor castigo posible para alguien como James Foster.